vamos a revisar cómo es que funciona el asunto de la personalidad, o más bien explicarles cómo es que a través de los colores podemos determinar y podemos encontrar una forma nueva para descubrir nuestra personalidad y la personalidad de quienes nos rodean, la personalidad de nuestros hijos, la personalidad de nosotros, de la pareja, de nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una personalidad en específico y esa personalidad pues nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Esa personalidad y esa forma de afrontar la vida la podemos nosotros ir modificando o la podemos ir como adecuando a las características de la propia vida. La podemos ir desarrollando y podemos ir encontrando las ventajas que tiene esa personalidad de nosotros, cómo podemos aprovechar por completo nuestra propia personalidad. Esto se basa básicamente en un trabajo importante de cómo se relaciona cada color con los eneatipos de personalidad. ¿Y qué son los eneatipos? Bueno, los eneatipos son los 9 registros de personalidad que existen en el eneagrama. Los 9 registros de personalidad del eneagrama, cada uno se llaman eneatipos y se correlacionan con 10 colores, 10 colores que van a potenciar nuestras habilidades, que van a determinar nuestro talento para afrontar la vida y van a determinar cómo es que nos guiamos y las características principales que vamos a tener durante nuestra vida para trascender en ella, para tener éxito, para triunfar. Lo importante de esto, lo importante de entender cuál es nuestro color y entender cuáles son las características de la personalidad de acuerdo al color con el que contamos, es que de esta manera nosotros vamos a potenciar cuáles son esas habilidades con las que hemos crecido. Son habilidades que se han desarrollado en nuestra persona a través de lo que vivimos los primeros años de nuestra vida, el ambiente en el que los vivimos, cómo era la situación en nuestra casa, cómo fue la forma en la que afrontamos la vida, lo que nos pasó, las diferentes situaciones que tuvimos que afrontar, pero sobre todo, cómo nos enseñaron a vivir, cómo nos enseñaron a hacerle frente a la vida, ¿sale? De eso se trata el asunto del color de la personalidad. Entonces, ¿un color define mi personalidad? Sí. Cada uno de nuestros colores, o sea, nos vamos a ver reflejados o vamos a ver cómo se refleja ese color en nuestra vida. Y el reflejo es lo que nosotros proyectamos hacia afuera. Es encontrar la forma como lidiamos con nuestra vida. ¿Qué son los colores? Los colores es lo que se refleja, lo que no es absorbido. Entonces, cada uno de nosotros absorbe gran parte del espectro electromagnético, de la parte de la luz visible del espectro electromagnético, pero también hay uno de esos colores dentro de ese espectro electromagnético que reflejamos, ¿sale? Y de acuerdo al tono como lo reflejamos es como nosotros hemos desarrollado esas grandes habilidades. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto y para que lo puedan entender. Más adelante en otros videos vamos a ir tocando color por color. En esta ocasión quiero darles las generalidades de lo que significa. Y bueno, aquí en pantalla tienen ustedes los 10 colores que abarcan esos 9 eneatipos o esos 9 diferentes formas de personalidad. Tenemos, perdón, tenemos el rojo, ¿no? Que lo tenemos identificado aquí por una flecha. Cada figura identifica básicamente una de esas habilidades de los colores, ¿no? Entonces, bueno, el rojo, tenemos después el naranja, tenemos el amarillo, vamos a tener también el rosa, vamos a tener el café, vamos a tener el verde, ¿no? Vamos a tener también el blanco, que por ahí se ve poco, porque esa es una de las características también del blanco. Vamos a ver cada uno de estos colores. Y hay 2 colores que se suman a uno de los eneatipos. Hay 2 colores porque hay como 2 tonalidades dentro de este eneatipo, que es el azul y el morado. El azul y el morado tienen características muy similares, pero con unas tenues diferencias que poco a poco vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo de qué se trata en la vida de cada uno. Y finalmente el negro.
¿sale? Entonces ahí tenemos los 10 colores que pueden definir esta personalidad. Nosotros, lo importante en cada uno de nosotros, de ustedes, es que puedan identificar cuál es el color que los puede identificar, ¿no? Vamos a buscar y vamos a ver cuál es el color que ustedes reflejan frente a la vida, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, primero hay que ver qué es lo que reflejamos. Les decía yo que los colores es básicamente lo que nosotros reflejamos ante la vida. ¿Y qué es eso que reflejamos? Lo que no podemos absorber, lo que nos cuesta trabajo absorber y por eso lo reflejamos. Es decir, esa es la forma en cómo nos ven los demás. Nuestra manera de actuar es la forma en cómo los demás nos perciben, porque eso es el color. Lo demás sí lo tenemos, lo demás es que no tengamos esas habilidades, no es que no seamos afines a los otros colores. Sin embargo, hay uno que predomina, hay uno que es con el que principalmente nos ven todos los demás. Y si nosotros sabemos cuál es ese color, podemos identificar las características de ese color, podemos potenciar las habilidades y podemos aprovecharlas para el éxito en nuestra vida. Ese color que reflejamos, esa personalidad que nos refleja, que nos identifica, va a ser el reflejo, es un reflejo del condicionamiento de nuestro sistema familiar. Es una característica o es una parte que nosotros aprendemos a hacer así por lo que nosotros vivimos durante los primeros años de nuestra vida, ¿no? Cuando somos pequeños, cómo es que vivieron en su casa, ¿no? Vivían prácticamente solos, a lo mejor ustedes solos o con sus hermanos, con sus hermanas, y no veían mucho a sus papás, ¿no? Porque pues tenían cosas que hacer, estaban trabajando, no lo sé. Entonces pasaban mucho tiempo solos en casa o fueron niños o niñas que, perdón, que fueron inculcados en el desarrollo de sus habilidades, en el arte, en el dibujo, en el colorear, tuvieron mucha atención de alguno de los padres o de los dos, no lo sé, cómo fue su ambiente, ¿no? Y eso va a determinar mucho también, sobre todo, cómo les enseñaron a ser en la vida, ¿no? Si les enseñaban a ser correctos, a ser muy ordenados, etcétera, etcétera, o a lo mejor a ser muy competitivos, a ser el mejor en todo, tratar de buscar las cosas de la vida en donde ustedes podían triunfar, o podrían buscar, o los podrían enseñar a ser como muy sensibles, como muy creativos, como ser muy diferentes, muy distintivos, o los enseñaban a investigar todo y a buscar y a que ustedes desarrollaran, ¿no? Toda la información que ustedes pudieran captar dentro de la escuela, fuera de la escuela, en libros, en videos, en donde sea, y que se quedaran con esa información porque pues, les costó mucho trabajo, ¿no? A ustedes obtenerla, también puede ser una de esas formas, o les enseñaron a divertirse en la vida, ¿no? A que la vida era para disfrutarla y que ustedes aprovecharan el tiempo al máximo, que hicieran todo lo que quisieran, no lo sé. Hay diferentes formas en las que fuimos educados cada uno de nosotros y esas formas en las como fuimos educados, bueno, pues se van a reflejar de nosotros, es lo que nosotros vamos a usar para interactuar con el resto de las personas, ¿va? También es importante saber que una parte importante de este color, de este reflejo que vamos a tener en la vida, viene de lo que nuestro sistema familiar necesitaba cuando nosotros llegamos. Si lo que necesitaba el sistema familiar era alguien que tomara la batuta, que les dijera por dónde ir, que fuera alguien que todos voltearan a ver para ver qué decisión se tomaba, pues así van a ser el resto de su vida. O si necesitaban ser alguien que se tuviera que meter en medio de conflictos o de situaciones que había en casa para poder conciliar, para poder mantener a la familia unida, bueno, pues así también van a llegar a la vida, van a aprender a ser así, van a buscar formas de conciliación y bueno, se van a convertir en el reflejo de uno de estos colores de la personalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que reflejamos cada uno en nuestra personalidad y es interesante ver cuál es ese principal reflejo. Algo importante que hay que mencionar es que vamos a reflejar no solo un color, vamos a reflejar varios colores, pero siempre hay uno que va a predominar, siempre hay uno que va a ser como el más característico en cada uno de nosotros, aunque
podemos estar reflejando varios colores, a veces unos, a veces otros, dependiendo cuál es nuestra situación. Incluso podemos ser una combinación de colores, podemos estar reflejando uno con tendencia a otro, ¿no? A veces nos movemos hacia uno, a veces nos movemos hacia otro, depende de la situación. Bueno, todo esto es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco en esta serie de videos que con mucho gusto los subo y los pongo a su disposición para que ustedes puedan entenderse, entender a los que los rodean y sobre todo entender a sus hijos, ¿no? Poder entender cómo es que se comportan, por qué se comportan así y qué es el provecho que pueden sacar ellos y nosotros de ellos también, ¿vale? Ok, entonces, algo interesante que les decía yo es ¿qué traigo a la familia? A veces nuestra familia está en una situación característica o específica cuando nosotros llegamos a este mundo. Cuando nosotros nacimos, llegamos a una familia con una característica en específico, ¿sale? Y entonces en ese momento hay que pensar. Esta es una pregunta que ustedes se pueden ir contestando, ¿no? Incluso lo pueden ir dejando aquí en comentarios. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué necesitaba su familia cuando ustedes llegaron? O sea, ¿cuál era la característica de su familia cuando ustedes llegaron? Era una familia desintegrada porque se habían separado los papás, era una familia muy amorosa, ¿no? Había ya hermanos, había papás muy amorosos, etcétera, etcétera. ¿Y qué necesitaba la familia para disfrutar más el estar juntas? Eh, o qué necesitaban, necesitaban voltear a ver a los que no habían volteado a ver en su familia, no habían dejado atrás a lo mejor algunos parientes que nunca habían dejado, nunca habían visto, y con su nacimiento eso es lo que necesitaron, la unión familiar, que regresaran a verse, no, esas personas que no se habían visto durante tanto tiempo. Entonces aquí lo interesante es que podamos identificar, aquí vamos a poder empezar a hacer nuestro propio trabajo. Cuando ustedes nacieron, más o menos cómo era su familia. Piensen o pregunten, ¿no? A ver, cuando yo nací, ¿cómo estaba la familia? ¿Cómo estaba papá? ¿Cómo estaba mamá? ¿En qué situación? ¿Trabajaban? ¿No tenían trabajo? ¿Estaban como en una situación complicada? ¿Cómo estaban de salud? ¿No? Hay que ver también, es importante que nosotros sepamos cómo estaba de salud la familia cuando nosotros llegamos. ¿Había alguien en riesgo? ¿Habían perdido algún hermano? ¿No? A lo mejor mis papás ya habían perdido un hijo antes que yo, ¿no? Y eso pues es un punto que marca a la familia y yo tengo que llegar para conciliar, para reconciliar la unión familiar. Y a lo mejor llego para buscar la paz en ese momento tan difícil que había existido en la familia, ¿no? O qué, o a lo mejor era una familia que estaba bien, estaba en una situación como muy unida, nunca habían estado así, siempre habían estado como tronándose los dedos, como en situaciones difíciles. Mis hermanos a lo mejor nacieron con otras circunstancias más precarias, sus nacimientos fueron difíciles, sus primeros años, a lo mejor mis papás no tenían mucho dinero, pero cuando yo nací, la verdad es que todo fue diferente, estaban viviendo una época nueva, estaban viviendo una época en donde pues tenían la capacidad de sobrellevar la vida, los ingresos suficientes, unos trabajos estables, y a lo mejor lo que necesitaban era que llegara alguien con creatividad, alguien que les ayudara a disfrutar la vida, porque nunca habían estado ahí, porque no sabían qué hacer, ¿no? Y a lo mejor, pues lo que necesitaban es ese foco que se ilumine y esa creatividad que les ayudara a permanecer juntos y a mantenerse en ese estado estable, ¿no? De la familia. O a lo mejor llegué yo en una situación en donde se estaban separando, a lo mejor mis papás, ¿no? O se estaban separando de sus papás, ¿no? Y llegué yo porque había que mostrar la lealtad que había en la familia, había que mostrar lo importante que es mantener a los seres queridos cerca, lo importante que es recordar a los seres queridos, a lo mejor se fueron, a lo mejor se cambiaron de residencia, ¿no? Y lo que necesitaba la familia es saber que pertenecían a alguien, a otras personas, y aunque se fueran lejos, pues no importaba, de todas maneras esas personas estaban para nosotros, y llegué yo y soy de esas personas que siempre está pensando en hablarle a los que nunca les hablamos, ¿no? O cuando se va a organizar algo, siempre estoy pensando, bueno, ya le dijimos a tal, o ya le dijimos a esta persona, no le han dicho nada, ¿no? Y estoy buscando siempre la forma de integrarlos. ¿O qué era?
O sea, tratemos de identificar qué era, qué es lo que necesitaba la familia cuando yo nací. Esto es importante porque esta va a ser uno de los puntos medulares que va a marcar nuestra personalidad desde nuestro nacimiento y hasta el final de nuestra vida. Esto nunca nos vamos a poder deshacer de esta situación. ¿Sale? Entonces me convierto en una persona que soy lo que se necesita. Yo soy lo que se necesita en ese momento, en esa familia, en ese momento, en ese lugar, con las personas con las que yo llegué. A lo mejor yo llegué y no estaba precisamente pues con la familia porque pues, mi mamá fue madre soltera, ¿no? O sea, mi papá pues se fue, nunca no lo conocí, etcétera. ¿Y qué se necesitaba? ¿Qué se necesitaba para que yo llegara? Eso, eso es lo que soy. Eso marca un inicio en mi personalidad. Eso que se necesita va a marcar esa personalidad y no lo voy a soltar, como se los he dicho, durante toda mi vida. Va a ser una característica mía, pero ojo, esta característica puede ser potenciada, puede ser muy válida y muy importante para todos los lugares que yo pise, para todos los trabajos que tenga, para las personas con quien conviva, ¿no? Van a ser atraídos por esta personalidad que yo tengo. Todas las personas que necesiten de mi forma de ser, ¿no? Por como lo que necesitó mi sistema en ese momento, pues van a estar cerca de mí porque yo se los puedo proveer. Es como, es una sensación y una experiencia que se sabe que se tiene. Es algo innato. Entonces, en la vida, cuando alguien necesite de esa habilidad, bueno, pues yo voy a ser una de esas personas a las que se van a acercar. Voy a sentir esa comunicación con las otras personas, ese acercamiento con otras personas cuando ellos lo necesitan. Acuérdense que mi llegada genera el movimiento que se requiere y con esa impronta me voy a quedar toda mi vida, como se los he dicho. Entonces, bueno, le estoy diciendo esto para que podamos entender cómo es que funciona el asunto de los colores, cómo es que funciona el asunto de la personalidad, por qué somos de uno u de otro color, por qué encajamos más en uno de estos 10 colores que vimos al principio y cuáles son las habilidades que voy a ir desarrollando dentro de cada uno de estos colores. Con el paso del tiempo y en otros videos, con mucho gusto, les voy a ir explicando cuáles son las características de cada uno de esos colores para que ustedes puedan identificarse ahí y sobre todo, les decía yo, para que puedan identificar a las otras personas en estos colores y en estas habilidades. Y entonces nos podemos llevar mejor porque de acuerdo a mi personalidad es como yo me relaciono con los demás. De acuerdo a esta personalidad es como necesito que los demás se relacionen conmigo. ¿Sale? Necesito que respeten ciertas características que yo tengo para que se puedan llevar muy bien conmigo y yo necesito aprender a respetar ciertas características de las otras personas con las que me voy a relacionar el resto de mi vida. ¿Sale? ¿Puedo cambiar? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque vamos a encontrar alguna característica que tenemos, vamos a encontrar ciertos aspectos que me van a marcar en mi vida y entonces va a venir la pregunta, a ver, ya que yo supe que eso es lo que necesitaba mi familia, yo se los proveí, yo fui la persona que llegó a brindar este servicio, ¿no? al sistema familiar a donde yo llegué. ¿Puedo yo después cambiar? O sea, ¿puedo obtener habilidades y convertirme en otro color? Bueno, difícilmente vamos a cambiar de color. Nuestro color nos va a acompañar, como yo les decía, como impronta se queda en nosotros y nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Pero ¿qué sí puede pasar? ¿No? Que esto es súper interesante. Cuando nosotros empezamos a conocer esto, cuando empezamos a conocer los aspectos de la personalidad, ¿qué es lo que sí pasa? Pues lo que pasa es que lo podemos desarrollar. O sea, lo que sí podemos hacer es desarrollarnos. A lo mejor somos un color explosivo, así, con todas las características a ciegas, que suelta todas estas habilidades a más no poder, a diestra y siniestra, porque así soy, esa es mi forma de ser, es el clásico, pues así soy
y así me voy a morir, ¿no? O el clásico de, pues, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Bueno, aquí lo interesante es que podemos pasar de la famosa frase, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Podemos pasar a la frase, si ya sé cómo soy, entonces sé cómo actuar. Esto es lo interesante de entender la personalidad. Cuando yo entiendo mi personalidad, cuando yo entiendo el origen de mi personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo ya sé cómo soy, ya sé cómo reacciono, ya sé cuáles son mis prioridades en la vida hacia el contacto con los demás. Y entonces puedo lidiar de una mejor manera con estas explosiones de personalidad que puedo tener. Es decir, yo me entiendo, yo ya sé cómo soy y entonces puedo moderar mis reacciones. Puedo cambiar mi tonalidad de color. Eso se le llama una personalidad desarrollada. Es decir, un color trabajado. ¿Qué es un color trabajado? Es un cambio de tono. Yo puedo ser alguien con muy poco tono, ¿no? De color. Y puedo aumentarlo para aprovechar esas habilidades que me da el color. O puedo ser como lo vemos en pantalla, puedo ser una explosión de color, ¿no? Un color demasiado intenso y con el conocimiento de el actuar de acuerdo a mi personalidad, me puedo convertir en una persona de un color más tenue, más amigable, más fácil de relacionarme y de relacionarse conmigo. Y esto, por supuesto, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, pues nos ayuda muchísimo en las relaciones con los demás. Nos ayuda muchísimo en cómo nos relacionamos con los demás al conocernos primero nosotros y después conocer a los demás. Cuando yo me conozco a mí mismo, pues entonces puedo moldear y puedo modelar de una mejor manera mis reacciones, mis habilidades. Y lo que va a pasar es que voy a ser más amigable, voy a ser una persona que va a tener una mejor relación con todas las personas alrededor mío. ¿Sale? Eso es lo que sí podemos hacer, cambiar esa tonalidad de nuestro color, sin perder las habilidades que nos da cada color. Porque, ojo, algo súper importante que hay que mencionar es que no hay colores mejores que otros. No hay un color que sea el que sea mejor que otros, es decir, ojalá todos en el mundo fueran rosas. No, no va por ahí. Cada color tiene sus habilidades extraordinarias, cada color tiene un potencial maravilloso para triunfar, para ser exitoso, para disfrutar, para tener menos problemas en la vida, para tomar mejores decisiones, siempre y cuando le hagamos caso a esa personalidad con una tonalidad clara, con una tonalidad sin excesos, ¿sale? De eso se trata el asunto de los colores. Y entonces, bueno, con esto los dejo con este video y les digo, ¿quieren aprender? ¿Quieres aprender a desarrollarte? ¿Quieres aprender más sobre los colores, la personalidad y ver cómo afecta, cómo te llena, cómo puedes interactuar mejor con los demás, con tus hijos, con tu pareja, con tus maestros, con tus alumnos, con tus jefes, con tus subordinados, con tus amigos, con tus vecinos, etcétera, etcétera? Bueno, pues adelante, ¿no? Encuentra la mejor forma de aprovechar tus talentos inscribiéndote al curso. Puedes entrar al curso al que nosotros tenemos o puedes seguirnos en los videos que con mucho gusto voy a estar subiendo de acuerdo a cada color para que vayamos viendo las características generales que hay de cada uno de estos colores, ¿sale? En el curso vemos, por supuesto, a profundidad cada uno de estos colores, cada una de estas personalidades y cómo es que lo podemos aprovechar de la mejor manera. ¿Cuáles son las características que me hicieron ser de esta forma? ¿Cuáles son las características que detonaron el que yo me reflejara, ¿no? Con este color, o que no me reflejara, o que me reflejara por completo, dependiendo del color que seamos, y cómo aprovecharlas de mejor manera para nosotros, para nuestra vida y para los que interactúan con nosotros.
Entonces, bueno, pues si quieres seguir escuchando, si quieres escuchar más, si quieres aprender más, síguenos, ¿sale? Aquí están todos los lugares donde puedes encontrar información, ¿no? Mi nombre es Adrián Garduño Mauleón, estoy a tus órdenes. En TikTok me puedes encontrar como Adrián Life Coach, en YouTube estoy como Adrián Life Coach, en Facebook estoy como Adrián Garduño Mauleón. En todas estas ligas puedes encontrar información, nos puedes mandar un mensaje, ¿no? A través de estas ligas nos puedes mandar un mensaje de cómo lograrlo, cómo aprender más. Te dejo en mi descripción mi correo electrónico para que me puedas mandar un correo si es que te quieres inscribir al curso o pedir información o lo que tú necesites. Y bueno, pues estamos a tus órdenes, ¿sale? Entonces, pasen un maravilloso día y vamos a aprender mucho con los famosos colores de la personalidad.